Ahora sí, adelante, Gaby. Ujú. Entonces les decía que la plática anterior, si no lo recuerdan, es una mirada matemática a las radiaciones y hacía yo un barrido de todas las aplicaciones que se podían hacer, todas las matemáticas que se podían aplicar o que tienen detrás todo esto de las radiaciones. Y bueno, concluí con también podíamos aplicar la teoría de grafos. Entonces, como estoy llevando el diplomado de matemáticas discretas, a mí en particular me gustó mucho la parte de teoría de grafos, que nos impartió la maestra Pastrana, que creo que por aquí anda, muy interesante. Y bueno, y al estar investigando para realizar el proyecto, me encontré varias cosas que yo puedo utilizar en mis clases. Una de las cosas que me llamaron mucho la atención fue la energía de fisión, ¿sí? Cómo obtener la energía nuclear a partir de la fisión, ¿sí? Entonces, también les comentaba que estudiar esto de la fisión nuclear o de la energía nuclear no es sencillo desde el punto de vista de las matemáticas, ya que se requiere del conocimiento de teoría de la teoría cuántica de campos. Sin embargo, con la teoría de gráficas es muy simple de explicar lo que sucede en una reacción nuclear. Y es algo que, revisando un poco la literatura, muchos de los que se dedican a esto de las matemáticas educativas y la física educativa, plasmaban en sus tesis de que es muy, muy difícil entender los conceptos que hay detrás de la de la energía nuclear, vistos desde el punto de vista de la cuántica y bueno, desde el punto de vista de la química, no tanto. Sin embargo, la química no alcanza a profundizar mucho en torno a este tema, pero la cuántica sí lo hace. Sin embargo, como les repito, eh, la teoría que se requiere es una teoría matemática bastante compleja. Sin embargo, con teoría de gráficos es muy fácil de visualizar. Entonces, mi plática de hoy se llama teoría de gráficas o grafos. Voy a hablar un poquito de fisión nuclear para explicar a mis alumnos lo que es la fisión nuclear y también voy a hablar un poquito de los circuitos eléctricos para para hacer un generador eléctrico. En esta parte del generador eléctrico les voy a mostrar de algunos elementos se puede generar electricidad sin necesidad de alguna batería o de algún otro combustible. Es algo muy sencillo y es el principio básico que utilizan las plantas nucleares. Entonces, voy a hablar un poquito de la historia, que ya la maestra Laura Pastrana en varias ocasiones nos la ha comentado. Y bueno, esta historia nace en la ciudad de Königsberg, que es una ciudad, la voy a repetir, maestra, que se construye a orillas de un río que se llama Preyolya, algo así, en la antigua Prusia Oriental, y que debido a que está en las orillas de este río, para que la gente no se quedara sin comunicación, se construyeron los 7 puentes. Y la gente que vivía aquí en esta ciudad, pues estaba muy, muy fascinada de su construcción, estaba admirada, y entonces, a raíz de esto nace un juego. Y este juego tiene que ver con una pregunta. ¿Es posible encontrar una ruta en la ciudad que corra los 7 puentes, cruzando cada uno de ellos una vez y regresando al punto de partida? Entonces la gente jugaba a encontrar cuál era la ruta para cruzar estos 7 puentes sin tener que pasar 2 veces por el mismo y llegar al mismo lugar. En, el, en, en esa época, en 1736, Euler se encontraba en la Academia de Ciencias de Prusia y se interesó mucho por ese juego.
Entonces, ya la gente, a pesar de que había dado respuesta a esta pregunta que se habían planteado, fue Euler quien le da un formalismo matemático. Y bueno, la presenta en 1736 ante la comunidad científica, que eran matemáticos, físicos, filósofos y todo lo demás. Y bueno, todos quedan bastante interesados en esta nueva teoría. Tal es el caso, bueno, tan interesados que físicos y matemáticos como Cauchy, Hamilton, Kirchhoff, Peterson, hacen sus aportaciones. Bueno, y otros más. Esta teoría de gráficas tiene una gran cantidad de aplicaciones, aparte de las que ya les había comentado anteriormente. Aparte, es en juegos matemáticos, circuitos eléctricos, economía, física teórica, física nuclear, lingüística, sociología, tecnología, antropología, computación, biología, ingeniería, química y muchas otras. Yo únicamente me voy a enfocar en dos, que sería la física teórica, que tiene que ver con la fisión nuclear, y es Feynman en 1948 quien propone, ¿sí?, su teoría de gráficas, que le llama a él diagramas de Feynman, para poder explicar estos decaimientos radiactivos que ocurren durante las reacciones químicas. Y bueno, resulta tan interesante estas gráficas que efectivamente, nuevamente, la presenta ante una comunidad de físicos y quedan bastante convencidos de que sí funcionaba. Y efectivamente, lo único que se tenía que verificar era que aquí se cumplía con las leyes de conservación, ¿sí?, de la carga, de la energía. Otro de los que voy a hablar es de Kirchhoff, Gustav Kirchhoff, que en 1845 y 1847 él presenta su teoría de árboles para resolver sistemas de ecuaciones lineales simultáneas, sí, que obtiene a partir de circuitos eléctricos. Y lo que hace él es, tiene su circuito eléctrico y no usa los elementos electrónicos, sino que utiliza los nodos o vértices y las aristas, pero aquí en este caso las aristas son dirigidas, ¿sí? Lo mismo ocurre acá en los diagramas de Feynman. También son aristas dirigidas. Bueno, entonces voy a empezar con las reacciones nucleares. Entonces, ¿qué es una reacción nuclear? Es un procedimiento que se lleva a combinar y modificar el núcleo de los átomos y las partículas subatómicas. A través de este caso, de esta clase de procesos, los núcleos pueden combinarse o fragmentarse, absorbiendo o liberando partículas y energía de acuerdo al caso, ¿no? En este caso, yo tengo aquí la fisión nuclear, tengo un átomo inestable, y es bombardeado. En la fisión nuclear ocurre el bombardeo, se da a través de neutrones. Entonces, este átomo es bombardeado por un neutrón, se fragmenta en dos átomos, ¿sí?, que también son inestables, ¿sí? Y además de fragmentarse en esos dos átomos que son inestables, también se liberan de 2 a 5 neutrones. Estos átomos, para poderse estabilizar, tienen que liberar también una serie de partículas que tienen que ver con estas partículas que están en el núcleo. Algo contrario ocurre en la fusión. En la fusión lo que se hace es unir átomos. Por ejemplo, ahorita está lo del hidrógeno, generar energía a través de la fusión de hidrógeno. Igual fusionar átomos de hidrógeno para conseguir energía, y también en la fusión se liberan partículas. Yo les voy a hablar de la fisión nuclear. Y por ejemplo, aquí tengo que la fisión nuclear es la reacción en la que el núcleo de un átomo pesado, al capturar un neutrón incidente, se divide en 2 o más núcleos de átomos más ligeros, llamados productos de fisión, emitiendo en el proceso, como ya mencioné, neutrones, rayos gamma o grandes cantidades de energía. Y bueno, no nada más se emiten rayos gamma, también se emiten partículas beta.
¿sí? En esta fisión. Yo les voy a hablar del uranio 235, que es el más usado para generar energía nuclear. Ujú. En esta fisión nuclear del uranio 235, aquí se liberan partículas beta. Ujú. Entonces, ocurre algo que se llama como decaimiento radiactivo beta o decaimiento beta. Ujú. Entonces, voy a explicar un poquito, así a grosso modo, en qué consiste cada uno de ellos. Ujú. La fisión nuclear del uranio 235, ujú, como ya dije, ocurre cuando se bombardea un átomo de uranio, ujú, con un neutrón. Y eso me puede dar, ujú, generar dos átomos, uno de lantano y otro de boro, más dos neutrones, ujú, más partículas beta. Esta reacción nuclear es la más probable que ocurra, ujú, ujú, dentro de un reactor Nada nuclear. más mediático, pero asumir las consecuencias. Más o menos era lo que queríamos. Y sabíamos que más que la UNAM no nos iban a dar. Sí, No sé, es que ajá, tiene su hay micrófono una forma de abierto. medir, ¿no? Por ejemplo, Profesor la Héctor Serrano, ¿puede apagar su sindicato más micrófono, por favor? nosotros que necesitamos. Gracias. Y bueno, otra reacción que también se puede generar, pero menos probable, es la del, cuando se hace incidir un neutrón sobre el uranio 235, que es un átomo bastante inestable, y se transforma en uranio 236 más radiación gamma. La radiación gamma no es otra cosa más que fotones, ¿sí? No es esa lucecita que luego observamos, esa es la radiación gamma, pero que tiene ciertas características. Ujú. En los reactores nucleares se lleva a cabo esta reacción química, esta reacción nuclear, perdón, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tiene un mayor control, porque es la menos probable. Ya en la plática anterior les hablaba de la probabilidad, del comportamiento de la probabilidad de que sobrevivieran los átomos padre. Uh-huh. Esta reacción química, la primera, no es tan común usarla y por lo general se busca que no ocurra, ¿sí? Porque no podría haber un control sobre la cadena, la reacción en cadena que se genere. Uh-huh. Ahora, aquí uh-huh, tengo que cuando un átomo de uranio le hago incidir un neutrón, este átomo se va a fragmentar en dos átomos, que es un átomo de estroncio y un átomo de cesio. Entonces también se van a liberar, ya les comenté, dos neutrones o cinco, más calor. Uh-huh. Y estos átomos de uranio y de estroncio y de xenón quedan inestables. Uh-huh. Y para poder alcanzar la estabilidad, tienen que liberar partículas alfa. Uh-huh. Entonces, en la fisión nuclear del uranio, uh-huh, tengo este átomo, ya les dije, se divide en un átomo de xenón y en otro de estroncio, se liberan de 2 a 5 neutrones, más calor, más otras partículas, uh-huh, y puede ocurrir que un neutrón bombardee otro átomo de uranio 235 y se vuelva a repetir la reacción. Y así sucesivamente, ¿sí? Generando este tipo de reacciones. Uh-huh. Aquí otra vez hace lo mismo y así va ocurriendo y también se genera una reacción en cadena, que dentro de un reactor nuclear se debe de controlar, ¿sí? Para que no exista ese proceso, pues al que la gente le tiene miedo, ¿no? Que en realidad es todo un mito, todo eso, ¿sí? Es mala información. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando tengo otra vez un átomo de uranio 235 y lo bombardeo con un neutrón? Bueno, ya les dije que la probabilidad de que se transforme en un átomo de uranio 236 es muy, muy baja. Uh-huh. Y esa es la que se requiere en un reactor nuclear, precisamente para tener un mayor control. Cuando esto ocurre, el uranio 236, como también es un átomo inestable, uh-huh, se divide, se fragmenta en dos átomos, que es
un isótopo de xenón 140 y otro de estroncio, más dos neutrones. Pero estos átomos, repito, de estroncio y de xenón, quedan inestables. Aquí les muestro una gráfica de cómo se fisiona el uranio 235. Entonces, por ejemplo, el xenón, queda un átomo de xenón, pero para que sea estable es necesario que libere partículas beta, ¿sí? Aquí el fragmento de estroncio o el átomo de estroncio igual es un átomo inestable y para que pueda ser estable tiene que liberar partículas beta. Ahorita les explico qué son las partículas beta. Y esto ocurre en un periodo de 14 segundos, este de 75 segundos. Y así sucesivamente se van dando los diferentes decaimientos en una reacción nuclear. Y hasta que llega, por ejemplo, el estroncio, hasta que decae a cesio. Así que ya el cesio ya es un átomo estable. En el caso del estroncio, decae a un isótopo de yodo y después a uno de circonio, que ya es estable. Y todo ocurre en periodos de tiempo relativamente pequeños. Bueno, aquí el bario, por ejemplo, se estabiliza, se alcanza su estabilidad 13 días después de que se formó. Entonces, esto es muy importante, por ejemplo, para el calor interior de la Tierra, ¿sí? En realidad la Tierra, el calor que se genera en la Tierra, más que provenir del Sol, proviene de esta desintegración radiactiva que sufren los elementos que se encuentran en el interior de la Tierra. Y bueno, el uranio 238 y 235, que son los que más aparecen, que son los elementos más pesados, se encuentran en gran cantidad, más el uranio 238, que de todo el uranio que se encuentra sobre la faz de la Tierra, el 98% es uranio 238, que no es muy inestable. Es más, este uranio 238 tiene un promedio de vida muy grande, muy grande. Sin embargo, el uranio 235, ese existe sobre la Tierra, el interior de la Tierra, en un 0.7%, que es muy poco. Y sí es muy inestable. Sin embargo, este uranio 235 es el mejor combustible para los reactores nucleares. Entonces, les voy a hablar un poquito de lo que ocurre, de esas partículas beta. Es importante que se lo explique porque esto tiene que ver con la teoría de grafos inestable. Cuando es inestable se llama, tiene radiactivo para buscar a estables, pueden ser positivas o negativas. En el caso de las partículas del decaimiento beta negativo, un neutrón que entra al núcleo de un átomo, a la hora de salir, sale en forma de protón y emite un electrón más un antineutrino, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con este decaimiento beta negativo, que como les repito, si se hiciera el análisis a través de la teoría cuántica de campo, sería muy complejo. Sin embargo, con la teoría de gráficas, que es muy simple de entender. Está el otro decaimiento beta positivo. Aquí, el decaimiento beta positivo se da cuando el átomo tiene exceso de protones y para que su núcleo sea estable se desintegra un protón en un neutrón, más un positrón, más un neutrino. Pero debe ocurrir un proceso antes de que esto se genere, ¿sí? Vamos a hablar del decaimiento beta
del negativo, y lo vamos a hacer a través de los diagramas de Feynman, que es otra forma de cómo se presenta en la teoría de grafos. Ya les había comentado que las partículas se mueven de acuerdo a la posición y al tiempo. Sí que hay partículas en movimiento de un punto a otro, partículas en movimiento en el espacio y partículas en reposo. O sea, todo esto puede ocurrir a nivel cuántico. En el caso del decaimiento beta negativo, el diagrama de Feynman, dijimos que era un neutrón inestable, un átomo que tiene exceso de neutrones. Entonces tengo yo un neutrón que lo designo con la letra N, entonces va a ser una partícula que va a liberar un protón. Va a convertirse en un protón o va a decaer en un protón, y ese protón a su vez va a emitir un electrón, ¿sí? Y un antineutrino. Pero debe de existir una carga mediadora, ¿sí? Una carga mediadora por la cual se lleve el proceso. Aquí, vamos, y bueno, esa carga mediadora nosotros la vamos a determinar a partir de la conservación de las cargas. Aquí el neutrón tiene carga 0, el protón tiene carga positiva, el antineutrino tiene carga igual a 0 y el electrón tiene carga -1, ¿sí? Entonces vamos a buscar cuál es esa partícula o esa carga mediadora que me hace que el protón emita este electrón y este antineutrino. Entonces lo hace a partir de una partícula que debe de tener carga igual a -1, ¿sí? ¿Por qué carga igual a -1? Porque aquí tenemos una carga, perdón, tengo una partícula que es el neutrón que tiene carga 0, ¿sí? Se transforma en un protón, y aquí me debe de dar esta suma de cargas igual a 0, ¿sí? Sin embargo, en este trayecto o en esta emisión, aquí entró una carga, bueno, una carga que es negativa, es -1. Entonces, para que se cumpla esto, la carga mediadora para que el protón pueda emitir un electrón y un antineutrino debe de ser un bosón, una carga que le llamaron bosón, que puede ser un W positivo o un W negativo, o puede ser un Z0. ¿Y por qué estas cargas? Bueno, el decaimiento beta negativo se caracteriza por ser una fuerza nuclear débil. Entonces, estas partículas corresponden a fuerzas nucleares débiles. Entonces, la partícula que es mediadora en esta emisión de electrones y antineutrinos es un bosón W con signo negativo, que es la que tiene carga igual a -1. Para esto existen unas tablitas que ya me traen toda la información con respecto a esto. Y lo único que tengo que hacer es utilizar, por ejemplo, en este caso, la conservación de las cargas, ¿sí? Y de aquí sería mi diagrama o mi gráfica, que es a través de un diagrama de Feynman. Y bueno, a partir de estos diagramas de Feynman, no nada más se puede determinar las cargas de esa partícula mediadora, sino también se pueden determinar el número leptónico, el número bariónico, que bueno, en este caso a mí, para mis alumnos no me interesa, me interesa únicamente que ellos entiendan esta parte. ¿Por qué esta parte? Porque cuando se lleva a cabo esta desintegración es liberada una cantidad de energía muy grande, ¿sí? Si comparamos con la energía que se produce con 1 kilogramo de carbón, con respecto a la que se produce con 1 kilogramo de uranio 235, la diferencia es muy grande, ¿sí? El uranio 235 produce 2.5 millones de joules más
que el carbón. Entonces, es importante que ellos sepan esto desde mi punto de vista. Además, por ejemplo, en un átomo de uranio 235, cuando se desintegra, ¿sí? Emite una energía que es capaz de mover un grano de sal. Ustedes van a decir, pues qué poquito, ¿no? Es muy poquito. Pero no es poquito, porque en la plática anterior les comentaba que un gramo de uranio contiene más o menos 25 por 10 a la 26 átomos de uranio. Entonces es bastante energía. Ahora, el decaimiento beta positivo se hace algo similar. Aquí ya lo hice. Tengo un protón y bueno, aunque puse 3 líneas, esta parte de aquí lo puse en términos de sus partículas elementales del protón, ¿sí? Que es un quark down, un quark up y otro quark up. Son 3 partículas. Un protón está compuesto por esas 3 partículas. Entonces, en este caso del quark down, emite un quark down. Entonces, no hay problema. Ahí se está emitiendo el solito. En el caso de un quark up, aquí se vuelve a emitir un quark off. Tampoco hay problema. No hay ningún cambio. El otro quark off sí cambió a un quark down. Entonces, cuando existe ese decaimiento, este quark down también emite un positrón que le he asignado el E+, y un neutrino, que es este. Ahora, debió haber existido una carga mediadora o una partícula mediadora, ¿sí? Para que esto ocurriera. Mediadora haciendo toda la parte de conservación de carga, me da que es el otro bosón, el bosón positivo, porque tiene carga positiva. Entonces, así es como se determina nuevamente el decaimiento positivo. Todo lo que ocurre en un decaimiento radiactivo del uranio 235. Ahora, como les acabo de decir, cuando ocurren todos esos decaimientos, se libera una gran cantidad de energía. Esa energía es la que nos ayuda a que las las nucleoeléctricas nos provean de energía. Y esa energía pues llega a nuestras casas en forma de corriente eléctrica alterna. Aquí tengo el reactor nuclear, donde se está generando todas esas reacciones químicas, mis turbinas que se están moviendo, toda esa energía en forma de calor, aquí calientan el agua, y aquí me voy a concentrar en el generador. Más o menos la planta nucleoeléctrica que nosotros tenemos aquí en México, que es la que está en Laguna Verde, es una planta nucleoeléctrica que tiene un reactor nuclear de agua en ebullición. Entonces es un funcionamiento pues relativamente sencillo, ¿sí? Bueno, creo que la gente ha satanizado mucho esta energía, ¿sí? Es una energía bastante limpia, mucho más limpia que las energías renovables. El único problema es de que los residuos, pues sí, el descuido humano ha generado ciertos problemas en la naturaleza, pero los avances científicos cada vez hacen que los contenedores en donde se envasa todos estos residuos sea cada vez más seguro. Inclusive en caso de que haya alguna guerra o que avienten una bomba en el lugar donde guardaron estos residuos, también se están generando
estos envases, ¿sí? Con características para aguantar todos estos tipos, eventos, todo este tipo de eventos. Uh-huh. Ahora, la cantidad de residuos radiactivos que se generan es muy poca comparado con la cantidad de residuos que se generan, por ejemplo, del uso de fósiles. Uh-huh. Entonces, pero en fin, sería cuestión de educar más a nuestros alumnos y hacerles ver ventajas, las grandes ventajas que tiene de la energía nuclear. Uh-huh. Mucho más que las otras, las que les llaman las energías limpias, ¿no? La energía nuclear, creo que nada más a nivel mundial se produce, las plantas nucleares producen el 17% de la energía nuclear. Laguna Verde, no sé, creo que está funcionando al 7%, por todos los movimientos de los ecologistas que hay en México, y que no funciona a su máxima capacidad, pero sí provee a una gran cantidad de personas de Veracruz de energía eléctrica. Entonces les comentaba que yo me voy a centrar aquí en el generador. Y también lo voy a voy a utilizar un poco la teoría de grafos para ver cómo funciona aquí la teoría de grafos en la generación de energía a partir de, pues, de estos generadores eléctricos, ¿sí? Estos generadores eléctricos, en su forma más simple, más sencillas, son una espira. ¿Qué es una espira? Un aro, un arete, algo hecho con un conductor, ¿sí? Puede ser un anillo, mi arete en forma de aro, puedo con un alambrito hacer una espira, y juntarla con, más bien moverla a través o entre un imán, ya sea de esa forma, o como está aquí, ¿sí? Por ejemplo, un imán ay, se me fue el nombre. Bueno, aquí tiene el polo sur y el polo norte. Entonces, con un voltímetro o multímetro podemos medir la corriente alterna que se genera y vamos a obtener una onda senoidal. Aquí tengo este arreglo de espiras, que son 2, 4, 5 espiras. Aquí es el imán el que está girando. Este imán al girar induce una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz es la que me va a hacer que se muevan los electrones, ¿sí? Y bueno, van a ocurrir otros fenómenos, por supuesto, de los cuales no voy a hablar ahorita, pero lo que me interesa es que se muevan los electrones. Entonces aquí es el imán el que se mueve y acá son es la espira la que se mueve. Yo lo que hice fue un arreglo. Bueno, ya lo había trabajado con mis alumnos en otras situaciones, pero lo encontré por ahí y bueno, con algo me ha de servir. Entonces, armé todas las espiras, son alrededor de 6,000 espiras, ¿sí? Le coloqué unos LEDs en forma de paralelo y opuestos, y armé este circuito. Entonces, lo que hice fue en un taladro, le puse una broca grande y a esa broca le puse dos imanes y después lo hice girar. Entonces, aquí tengo un video de cómo lo hice. Aquí está el taladro, mis dos imanes, y ahí se alcanza a ver cómo se induce una FEM que hace que se muevan los electrones y que me prendan esos LEDs, ¿sí? Y se ponen de esta forma los LEDs para verificar que efectivamente se está generando una corriente alterna. Bueno, aquí me puse a jugar con diferentes núcleos, porque además también esto tiene que ver con el principio de los transformadores. Entonces aquí, por ejemplo, le puse un núcleo de
de imanes de neodimio y observé que se intensificaba más la luz de los LEDs. Y luego lo cambié por un núcleo de hierro al silicio, que son son varias plaquitas, ¿sí? Que seguramente los que han abierto un transformador se han encontrado con esas plaquitas. Entonces fue lo que yo hice, abrí un transformador y le quité las plaquitas para ver cómo se intensificaba la luz de los LEDs. Y bueno, hasta ahí. Un generador eléctrico en su forma más simple e ideal es este circuito. Este circuito donde está la fuerza electromotriz inducida y una resistencia. Esta resistencia tiene que ver con el alambrito, las espiras. Y la fuerza electromotriz es la que se genera a partir del movimiento de mis imanes. Aquí ya no le puse los LEDs, pero me hicieron falta los poquitos, que también son otras resistencias. Entonces, como les comenté, al inicio fue Kirchhoff que en 1845-46, él introduce tu teoría de grafos a partir de gráficas de árbol, y muestra cómo usar sus teoremas, ¿sí? Los teoremas de Kirchhoff. ¿Sí? Que el primero sería que la suma algebraica de las corrientes en cualquier unión es 0, y lo único que hace es recorrer el circuito. Otra, el segundo teorema, que sería, o segunda ley de Kirchhoff, que dice que la suma algebraica de la diferencia de potencial a través de todos los elementos de cualquier malla cerrada es 0. Y bueno, hay una convención de signos para hacer esa suma. ¿Sí? Aquí la ventaja de este circuito es que es un circuito simple y lo podemos hacer directamente con la ley de Ohm, si no hay necesidad de nada. Además, Kirchhoff, él, lo que hace es presentar sus diagramas sus gráficas, son gráficas dirigidas, ¿sí? Y tienen que ver con la corriente. A partir de estos diagramas, aquí es muy, muy simple. Y se pueden obtener todas las corrientes que pasan a través de los diferentes elementos eléctricos. A ver, no lo volví a poner, pero me voy a regresar acá al principio. Aquí sí se alcanza a ver. Aquí, por ejemplo, tengo un circuito que tiene 1, 2, 3, 4, 5 mallas, ¿sí? Y él hace la gráfica dirigida, ¿sí? Los elementos eléctricos, que en este caso son resistencias, los toma como nodos o vértices, y todos van dirigidos. Entonces a las aristas las nombra como las I, ¿sí? Y 1, y 2, y 3, sí, que en este caso serían las corrientes, y lo que hace es generar su sistema de ecuaciones. Al final de cuando resuelve el sistema de ecuaciones, que serían en este caso, a ver, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 7 ecuaciones. Él obtiene los valores correctos de la dirección la dirección correcta de las corrientes, ¿sí? Así que no importa cómo él elija esas direcciones, al final, por ejemplo, esta corriente, no se ve más grande, por ejemplo, esta corriente, esta ahí va de este nodo hacia acá, pero a la hora de resolver su sistema de ecuaciones, que lo puede hacer a través también de una matriz, si él obtiene que este valor de I tiene un signo negativo, es que la arista iba en sentido contrario. Entonces el cálculo solito lo da. Resolver este tipo de circuitos resulta muy simple, hacerlos por este método de la teoría de gráficas. Y bueno, yo no lo he probado con mis alumnos, pero pienso probarlos este ciclo escolar que viene,
Pero a mí me pareció bastante sencillo cómo, cómo se aplica. Entonces, bueno, con esto yo termino mi plática, las referencias que utilicé, y bueno, les doy las gracias por su atención. No, pues gracias a ti, Gaby. No sé si haya comentarios. Yo ahorita me guardo mi comentario. Ay, yo muchas gracias, maestra Gaby, por mencionarme y por su proyecto. Es bien Es que recibido. la Ya verdad lo, me gustó mucho, maestra, su curso. así es. Y qué padre por el proyecto que nos mandó, que es justamente su plática para pasárselos a los compañeros. Ujú. Igual también los del seminario, también podríamos pasarles ya el trabajo final del diplomado para que tengan las aplicaciones que usted Claro. nos mae. Ujú. Pero muchas felicidades, maestra Gaby. Me da mucho gusto también a mí ver que, que sí sirvió ay, sí, sí sirvió el modelo. Gracias. Ajá. Pues yo creo que esa es la finalidad de las matemáticas, ¿no? Hacer modelos para representar situaciones diferentes. Yo la verdad no sé mucho de física y lo que nos comentó, maestra, qué fascinante y el hecho de que la teoría de gráficas funcione para poder explicar mejor o de una forma más sencilla todo esto se me hace maravilloso. Creo que esa es la verdadera función de las matemáticas, ¿no? De hacer un modelo matemático para poder explicar de una forma sencilla alguna situación. Gracias, maestra Gaby, me gustó mucho. No sé si haya más comentarios o en el chat. Vamos a ver si en el chat. Comentan que muy interesante y que muchas gracias por la aplicación. Paco, Hola, adelante Paco. felicidades Gaby. La verdad es que me pareció súper interesante, Uh-huh. pero también me mostró que soy absolutamente inculto en todo Ajá. lo que tiene que ver con física y esas cosas. Me parece muy, muy padre que que le estés haciendo eso con tus alumnos, porque creo que la cultura científica que nos da la escuela es tan pobre, ¿no? Nos enseñan una bola de fórmulas en física, igual que en matemáticas, igual que en química, pero las cosas que se están usando realmente nunca las vemos. ¿No? Y creo que es muy interesante que lo hagas. Yo no tenía la más mínima idea, bueno, yo ahora tengo un poquitito de idea de cómo funciona eso de las reacciones. Y bueno, pues muchas gracias, estuvo muy interesante, de veras. Gracias Paco. También, bueno, también sería interesante que nos platicaras, ¿no? Después, Gaby, cuando lo apliques con tus alumnos, a ver qué resultados tuviste. Ah, sí, Ajá. sí, sí la pienso aplicar porque estoy haciendo una secuencia didáctica Ah, porque perfecto. para obtener otros valores, por ejemplo, de cuánta energía se libera, cuánta energía nos llega a la casa, hace una estadística más, más precisa, bueno, entre Claro. comillas, Uh-huh. de cómo es que nosotros recibimos esa energía nuclear o cómo la podríamos recibir si es que existieran más nucleoeléctricas en México, ¿no? O hacer el estudio en otros países, de otros países, por ejemplo, Alemania, ¿no? Y bueno, y creo que hay que quitarle, hay que desatanizar eso de la energía nuclear, ¿no? Porque, Sí, por ejemplo, lo que pasó en Chernobyl fue algo completamente diferente a todo lo que nosotros escuchamos o todo lo que se dijo en las noticias, ¿no? claro. Pues en el chat te felicitan mucho, te dicen que muy interesante tu plática. Rosario comenta que
te felicita y dice que nos muestra cómo están ligadas la ciencia de una manera transversal. Te dan las gracias, Gabriel te da las gracias, que está muy interesante tu plática. Pati nos dice, la ignorancia nos hace sentir temor. Pati, no sé si quieras comentar algo al respecto. Perdón, no, pues nada más felicitar a Gaby, como siempre nos da temas muy interesantes. Muy interesante. Muchas Sí. gracias. Sí, muy interesante. Pues muchas gracias, Gaby, de verdad, muy interesante. A mí me llena mucho el saber que lo que estamos haciendo o que las mismas matemáticas que hemos estudiado sirven para muchas cosas, ¿no? A mí me llena mucho y te lo agradezco, Gaby. Muchas gracias. Y si no hay más comentarios, pues nos vemos dentro de 15 días. El doctor Luis Manuel Santos va a dar su plática. Y yo espero para esas fechas tenerles algunas noticias. Y creo que ya es la última. La última, ¿no? Ya es la última de este bloque y empezaríamos el 23 de agosto, reanudamos estas pláticas. Ya las vamos a cambiar para los días martes, porque el doctor Falconi quiere estar presente, dice que extraña mucho estar aquí en el seminario, él los jueves no puede estar aquí, entonces vamos a cambiar las pláticas para los días martes a la misma hora, a la 1:00, pero ya la próxima lo confirmamos, ¿verdad, Pati? Sí, así es. Sí. Entonces nos vemos la próxima, que es la última, para cerrar y poder emitir las constancias correspondientes de este ciclo. Así es. Del seminario. Así es, gracias, Pati. Nos vemos el 23. Muchas gracias a todos. Coman rico, cuídense. Nos estamos viendo. Bye. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Laura, por entrar. Gracias. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Gracias, Paco. Gracias, Gaby. Gaby, muy interesante. Me encantó. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buen fin de semana para todos. Maestra Laura, ya se fue, ¿verdad? A ver, sí, ya se fue. Ya se fue. ¿Quieres Bueno, que luego le les escribo. ¿Sí? Lo que pasa es que en mi proyecto yo hice la mitad nada más de lo que presenté, porque nada más como pidieron máximo 5 hojas, pues no alcanzó para más. Pero bueno, ya le enviaré el trabajo. Bien. Gracias. Ok, ¿de qué? Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias a todos.